Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura: subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, en la falacia de los hombres, que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Soy su amigo el Padre Cifran y vamos a estar atentos a esta palabra: tener misericordia ante las injusticias que comete el mundo contra los elegidos de Dios, pero también la oportunidad que Dios nos da para que sepamos escuchar su palabra y realmente podamos dar fruto de amor. Claro, si así tú lo quieres. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo. Le dijo esta palabra. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fui a buscar fruto en ella y no lo encontré. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esa higuera y no lo encuentro. Córtela. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono por si da fruto en adelante, y si no da, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para comprender esta palabra que nos invita a tener cuidado. Que escuchemos las palabras del Señor Jesús. Que seamos obedientes a la voz de Dios. Porque si no, hay peligros, riesgos que nos pueden llevar a la condenación.
Por eso, sepamos escuchar esta palabra, vivirla, entender los propósitos de Dios, para que así veamos sus bendiciones en la humanidad. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en esta vida. Haznos comprender esta palabra que nos insiste al camino de la conversión, para que así podamos comprender las palabras del Señor Jesús, esta buena noticia, que el reino de Dios está en medio de nosotros, y que podamos ser bendición para nuestros hermanos, para que así veamos estos regalos de Dios que llenan de alegría, de bendiciones a toda la humanidad, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, a través de esta palabra hay que poner atención de que nosotros seamos obedientes a la voz de Dios y no tomemos caminos cerrados que nos llevan a la misma destrucción, a la muerte eterna. Por eso veremos dos claros ejemplos de unos galileos que su sangre fue derramada y que fue mezclada con la sangre de los sacrificios de los romanos. Lo haría Pilato. Y entonces hará esta pregunta: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? En la segunda veremos una situación que se presenta de una torre en Siloé donde se desplomó y mató a 18. El Señor volverá a hacer esta pregunta: ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Pero el Señor nos invita: si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Porque el pecado es el que nos lleva a la perdición. No es Dios quien castiga, es el mismo ser humano que se castiga por su pecado. Sabemos que hay situaciones de tragedia, dificultades, que pedimos al Señor no morir de esa forma, pero no sabemos. Algunos por una tragedia natural, otros por algún accidente, alguna situación que se puede presentar. Y hemos visto a través de nuestra vida que hay personas buenas que han muerto con situaciones difíciles, pero han sido personas que han estado en la gracia de Dios, como hay otras personas que han muerto, pero estas sí no han muerto en gracia de Dios, han estado en el pecado. ¿Quién se salvará? Pues realmente el que busca el camino de Dios. La palabra nos está invitando a la conversión. Viene el griego metanoia, cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar. Que realmente nosotros tengamos a Dios como primer lugar de nuestras vidas. Que entendamos que Dios nos ama y que se ha manifestado a toda la humanidad. Lo conocemos teológicamente como las teofanías. Cuando oramos veremos esas manifestaciones del amor de Dios, que nunca nos deja solos. Al contrario, vemos su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Pero nos abandonamos en la voluntad de Dios. Si alguien dice: no, Padre, es que me da miedo la muerte, eso significa que no tienes paz en tu corazón y que hay algo que solucionar, algo que hay que sanar, para que podamos encontrar el sentido de la vida. Por eso miramos a través del verso 6 hasta el 9 cómo se nos presenta esta parábola de la higuera estéril, cómo la misericordia de Dios, cómo Dios siempre nos está insistiendo a través de su palabra. Ya dependerá de nosotros si somos obedientes a la voz de Dios, porque me dirá: un hombre tenía plantada una higuera en su viña, fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta tierra y no la encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Y mire cómo el viñador le insistirá al Señor:
déjala por este año todavía, y mientras tanto cabalea a su alrededor y échale abono, por si da fruto en adelante, y si no da, la cortas. Como el Señor tiene misericordia de nosotros y nos invita a que las cosas las hagamos como debe ser, con ese sentido de servir y ayudar a los demás. No podemos caer en el egoísmo, en la envidia, en las críticas, en los celos o compararnos con otros. Eso no está bien. Cada persona es distinta. Debemos que darnos cuenta lo importante que es hacer las cosas bien, porque el Señor nos da muchas oportunidades. Pero realmente, ¿has buscado vivir la palabra de Dios? ¿Estamos siendo obedientes a lo que Dios nos manda? ¿O decimos creer en Dios pero no vivimos nuestra fe? Tenemos que revisarnos. No somos perfectos, pero debemos caminar en ese camino de la perfección, en ese camino de la santidad, de buscar siempre esos regalos de Dios, porque el sentido de la vida, porque Dios me colocó aquí a mí como ministro, a ustedes como bautizados, ese talento que Dios da a través de su trabajo, de ese conocimiento. Mira la oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos dar frutos de amor, de misericordia. Qué bonito es ver esas manifestaciones del amor de Dios que se quieren hacer vida en nuestra historia y en toda la humanidad. De que podamos entender esta palabra y caminar juntos, aunque somos distintos, pero a la luz del Espíritu Santo, esos talentos que nos unen y nos hace trabajar en ese sentido de conciencia, de estar juntos, en ese trabajo de equipo, de ser hermanos y ser bendición para ayudar a los demás. Porque no podemos caer en esos egoísmos, en esas envidias, en esas murmuraciones, porque eso es dañar el alma. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios? Muchas. Lo importante es que escuchemos su voz y seamos obedientes a esas palabras que son espíritu y vida, que nos dan ese sentido de ser hermanos, de ayudarnos, de servirnos, de caminar juntos y dar gloria a Dios por sus maravillas. Ahora nos unimos a través de la oración para pedir al Señor que podamos realmente vivir nuestra fe, que entendamos las palabras del Señor Jesús, que seamos bendición para nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te da muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, porque sentimos la alegría del corazón, porque estás siempre con nosotros. Has enviado a tu Hijo Jesús a través de esas palabras maravillosas, porque es el amor, la misericordia. El Señor que nos llama por nuestro nombre, que nos invita a sanar esas dificultades, situaciones que hemos podido vivir, que no han sido fáciles, pero que el Señor quiere que tengamos un corazón limpio, puro, a la luz del Espíritu Santo, ser administradores a través de sus talentos maravillosos, que nos invita a llevar la palabra, que nos invita a ayudar a tantos que están en la oscuridad, en la angustia, en la depresión, el no saber qué hacer, porque han perdido el sentido de la vida. A dejar ese espíritu de muerte, claro, en el nombre de Jesús. Porque el Señor viene a darnos vida y vida en abundancia. Que entendamos el sentido de la vida de nuestra existencia y que sepamos utilizar esos dones maravillosos que nos dan esa dignidad de hijos, de ser bendición, de caminar juntos, porque el Señor está siempre con nosotros. Recibe la paz, la bendición, la alegría. Que el Señor nos invita a dar cada paso con firmeza, abrazando la fe, caminar juntos, el sentirnos cautivados por la misma palabra
que nos lleva a esas profundidades del amor de Dios, no estamos solos. Es orar, es el de entregar el corazón, de hacer las cosas bien, con ese sentido, con esa gran responsabilidad de ayudar y servir a nuestros hermanos. Qué bonito es dar testimonio del amor de Dios como se hace a través de la palabra. Porque el Señor hace lo imposible posible. Y si tú crees, verás grandes bendiciones de Dios que transforman nuestro corazón, que nos permite hablar de sus maravillas. Oremos por los enfermos, para que la sangre preciosa de Jesús los sane. Oremos por los que están en las cárceles, que han sufrido justa e injustamente esas condenas. Que puedan reflexionar y que el Señor les invita a un momento de purificación. ¿Él les puede dar la libertad? Claro que sí, pero sobre todo quiere un corazón limpio, para que así puedan ser instrumento de su amor. ¿A quién iremos si solamente el Señor tiene palabra de vida eterna? Él es nuestra seguridad, nuestro todo. Por eso, dejémonos cautivar por su amor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañen siempre. Amén. Que lo importante es ser obedientes a los mandatos de Dios. La gran responsabilidad de la vida, de hacer las cosas bien, para que veamos sus grandes bendiciones que nos dan vida y bendición. Bendiciones del cielo.